Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, ya comenzamos. Bueno, les decía que el texto de Rachel en específico que les había puesto es un texto más vinculado a se llama pluralismo legal porque es la traducción desde el inglés al pluralismo jurídico. Y ustedes pueden encontrar en muchos textos este término así, pero estamos hablando más o menos de lo mismo. ¿Está bien? Entonces tampoco nos preocupemos con eso. Eh, yo quiero que entiendan dos cosas. Uno, ese texto es un texto que justamente lo que hace es abarcar primero los conceptos básicos de pluralismo, más bien cómo ha sido la historia de el diálogo entre la sociología y la antropología, y cómo se empezaron a preocupar por estos temas de pluralismo legal, etcétera. Y después el texto se ubica justamente, da un concepto de pluralismo y se ubica a partir de autores en cómo hoy por hoy se puede ver estos términos a nivel no solo de local, comunitario, sino también a nivel de una globalización, de la globalización jurídica que existe en el mundo actual. De eso vamos a hablar hoy específicamente, y también toda la crítica acerca del estadocentrismo y cómo realmente hay prácticas comunitarias que son plurales, etcétera, y cómo realmente lo que se da en esas prácticas plurales comunitarias no es solamente un proceso dialéctico de contradicciones, sino también de interrelaciones. Ahí ella da un concepto muy interesante sobre del concepto de interlegalidad, que les pediría que lo vayan buscando para tenerlo a la mano. Justamente da un concepto de interlegalidad y da el concepto, también del concepto de pluralismo jurídico, que también me interesa. Entonces, les voy a pedir que busquemos esos dos conceptos en Rachel para ver la diferencia, eh, justamente sobre todo, eh, la diferencia con respecto a, eh, específicamente a Vollmer en materia de su concepto. Espérense un momento, déjenme tenerlo acá a la mano. No sé qué pasó acá. Ah, ya, ya. Es que estoy con los textos aquí a la mano. Entonces, vamos por parte. El texto de Vollmer es un texto que está más vinculado a una proyección teórica de lo que dónde debería ubicarse el derecho. Es un texto más bien prescriptivo, es un texto de proyección, es decir, hoy realmente lo que está pasando en el mundo es un ámbito, es que existe pluralismo jurídico, y no solo es un tema de práctica, sino debemos luchar por un pluralismo jurídico emancipatorio. Y da todos sus elementos y sus características. Da un concepto básico, da las causas del pluralismo jurídico, después te hace una pequeña exposición histórica de cómo esto siempre ha existido, que fue una clase que ya tuvimos, y después aborda para él lo que sería las características de un pluralismo jurídico conservador y un pluralismo jurídico emancipador. Para finalizar en el punto 4, que es el punto de qué querría decir ese pluralismo jurídico y la legalidad alternativa hoy, ese nuevo paradigma del derecho. Entonces, voy a empezar por el de Vollmer, exactamente, y también quiero que cualquier duda me pregunten, levanten la mano, etcétera, porque todo esto va a examen, y los exámenes, ya el examen está hecho. Ya el examen está hecho, ya entonces terminando, depende de donde nos quedemos hoy en la clase, la próxima, si terminamos hoy, evidentemente el examen lo pongo esta misma semana y lo van a tener de nuevo una semana abierto, ¿vale? Entonces, y comenzamos el lunes con la parte ya histórica, el derecho como un fenómeno histórico, y con las lecturas que allí están expuestas. No vamos a ver todas las lecturas que allí están expuestas, vamos a ver, de hecho, van a ver que hay una parte que dice complementarias, eso no, sino la primera y segunda parte de la segunda, el tema 1 y 2 de la primera unidad. Tema 1, 2 y 3. Porque nos quedan 12 o 13 clases, incluyendo las de enero, que siempre es un riesgo. Después de las vacaciones, una semana de clases, el riesgo es que todo el mundo esté todavía de vacaciones, aunque haya clases. ¿Sí me entiende?
Entonces, esa semana es arriesgada. Yo, yo lo afirmo fehacientemente. Ya, sí, sí entiendo. Ustedes, todos nos desconectamos, entonces dice, ay, volver a empezar. Y claro, eh, la verdad que conmigo van a ser 3 exámenes, bueno, 4 exámenes, porque ahora vamos a hacer otro examen, después vamos a hacer otro en la unidad, vamos a hacer 2 más en la unidad 2. A ver, no se preocupen y creo que no se angustien por el tema de los exámenes. Mientras más exámenes, mejor. Tienen más posibilidad de evaluarse y se distribuye más la evaluación. Y yo tengo muy claro quiénes están viniendo a clases, quiénes están participando, los tengo apuntados, yo apunto quién participa en clases. Entonces, por tanto y demás, ya estamos en la mitad del curso, incluso un poquitín más. Entonces, ya saben, ya sabemos más o menos quiénes están, quiénes han estado. También subí sus asistencias al sistema de la universidad. Por tanto, pues ya vamos encarrilados para ir a la unidad, cerrar la uno, que es la más fuerte. Es una unidad que realmente son 2 unidades, no solo una. Vamos a la 2 y después vamos a la 3. En Bonalil la materia tiene 4 unidades, lo que la primera yo la hago muy extensa, ¿no? Es muy extensa y por eso abarca como 2 partes, ¿está bien? Entonces estamos terminando en Bonalil la unidad 2, vamos a decirlo así, ¿está bien? Estamos justo a la mitad, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda? Me dicen, si quieren ahora mismo, o callen para siempre. Porque cuando empiece ya, bueno, ahí me levantan la mano cualquier cosa, ¿vale? Bueno, a ver, vamos rápidamente. Volmer es un profesor brasileño, ha estado con nosotros en la UASM varias veces, es un gran amigo y colega, muy, una persona encantadora y un gran profesional que ha sido uno de los teóricos del pluralismo jurídico en América Latina. Si bien uno de los primeros teóricos sobre esto en el ámbito hispano, vamos a decir hispano, luso hispano, pero bueno, como hablan español, escriben en español, etcétera, es del ámbito hispano, es Boaventura de Sousa Santos, que en el año, creo, 98, si mal no recuerdo, tiene este libro que se llama La globalización y el derecho, que es un libro seminal, es como un primer libro en español que trata el tema del pluralismo jurídico. Esto sí se estaba tratando mucho en el medio anglosajón, ahí Vollmer señala a los autores, Rachel señala a muchos autores del medio anglosajón, cuando decimos anglosajón es Estados Unidos e Inglaterra, y bueno, yo me he leído varios textos, los textos de Sally Merry, por ejemplo, que es un texto muy bonito, de hecho lo tengo, pero por acá cerca no, lo tengo allá en la otra habitación, que es un texto donde hace toda la historia de cómo empieza a pensarse todos estos temas históricamente. Estos son temas históricos que se empezaron desde la antropología y la sociología, sobre todo antropólogos, lo empezaron a inicios del siglo XX, cuando empezaron a trasladarse a la India. Esto ya se los había comentado, y sobre todo desde Inglaterra, siendo la India una colonia, en función de ver cómo funcionaba el campo de lo jurídico. Y es muy interesante porque cuando llegaron allí se dieron cuenta que pues, aquello tenía muy poco de derecho anglosajón. E incluso ahora en la segunda unidad vamos a ver el derecho anglosajón, el sistema anglosajón, y van a ver su decursar histórico y todo su desarrollo que tiene muy poco en la India hoy. La verdad, la India hoy tiene un sistema mixto eh, por la misma colonización, un sistema jurídico mixto. Entonces, eh, y se dan cuenta que realmente hay muchos pueblos, muchas comunidades. Los que están conmigo en teoría del Estado, yo les di las civilizaciones antiguas, un poquito, un pedazo, un aspecto, y vieron que la India es una de las grandes civilizaciones antiguas, imagina. Y es un grupo de grupos étnicos y grupos étnicos alrededor de los ríos, se fueron asentando y ese es la sociedad de castas más antigua. De castas me refiero de castas religiosas, ¿eh? Y es interesantísimo porque la India hoy mantiene hasta cierto punto, amén de la occidentalización. No sé si han visto películas de la India. Hay una cosa que se llama el Bollywood, que son películas de la India. No sé si han visto algunas.
Bollywood con B, Bollywood con B. Pues ahí en internet muchas, y son muy interesantes, hay con B alta. Hay de todo, hay cosas que traen mucho de la cultura de ellos, pero no, pero muy occidentalizados, problemas de ellos. De hecho, hubo una película que hace unos años ganó un Oscar, muy famosa, sobre un niño y un premio en un reality show, y todo esto que eso, Bollywood. Gracias, Ricardo, muy bien. Eh, También, ahora que veo a Ricardo, me acuerdo que subí todos los oyentes al sistema, es decir, para todos ustedes los que tienen y las que tienen beca, un paréntesis logístico, los subí al sistema como oyentes, por tanto y demás tienen la materia ahí puesta oficialmente, ¿vale? Que eso no lo había podido hacer y ya lo hice. Para que ustedes sepan, porque sé que tienen que tener inscritas varias cosas para sus becas, y entonces que yo los ponga como oyentes a ustedes y a los que están, ¿no? Ellas y ellos, es importante, ¿vale? Bueno, volvemos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que evidentemente lo que se encontraron allí fue una mezcla de todo. Hoy son mundos muy occidentalizados, pero si tú te vas al ámbito rural, a los a pueblos originarios que tienen, pues funcionan también como nuestras poblaciones, que son poblaciones como el documental que vimos, ¿no? E incluso quizás más alejado de la occidentalización. Puede ser, puede haber comunidades, yo no conozco, pero puede haber comunidades rurales que estén mucho más alejadas de este mundo occidental que tenemos acá. A ver, recuerden también que, por ejemplo, que el documental refleja, justamente lo que refleja es cómo lo que refleja el documental es justamente una comunidad como la comunidad de Guatemala, que tiene una mistura muy fuerte con el derecho estatal. Y eso lo pueden ver mucho en México, pero cuidado con esto porque en lugares como Ecuador, en toda la zona esta del Amazonas, que hay comunidades indígenas con que los términos, fíjense, los borré de mi cabeza porque no me gustan nada, he leído artículos sobre eso, son términos como sociedades sin contacto. Y es claro, sin contacto con qué, con nosotros, con el mundo occidental, con el mundo que domina. Entonces realmente no me parece justo. Son sociedades que justamente no quieren aliarse a este tipo de mundos. Y, por ejemplo, hay casos muy fuertes en Ecuador. Hay casos, bueno, Bolivia es un caso muy especial porque el 80% de la población es indígena, entonces está mezclado completamente, es más población indígena, pero están en todas las ciudades. Pero en el caso de Ecuador, en el caso de Brasil, en todas esas fronteras del Amazonas y en el centro, hay, y en el caso de Perú, hay como grupos y comunidades indígenas que son realmente comunidades que están muy apartadas del mundo occidental, no están no tienen contacto con el mundo occidental. Y esto se los comento para que no siempre pensemos que que las comunidades son como la que vimos. Las de México sí se parecen mucho a la que vimos, al documental que vimos. Las de México sí. Bueno, continuamos. ¿Qué es lo que nos plantea Volmer? Volmer nos plantea primero que hay una crisis del paradigma legal actual. ¿Cuál es el paradigma legal actual desde el punto de vista es el del positivismo jurídico? Ese que ustedes al final, después de esta clase, le van a enseñar a todos sus profesores, que es enseñarle qué es lo que prevén las normas jurídicas y cuáles son los conceptos que prevén y cuáles son los procedimientos que ustedes tienen que seguir vinculados al derecho estatal. Esa noción de positivismo jurídico que tiene muchas vertientes y que también es útil, y yo no para nada estoy en contra de que podamos, de que se estudie. Lo que yo creo es que hay que estudiar muchas más cosas, ¿no? Y hay que dar, por ejemplo, más nociones económicas y políticas del derecho en cada rama del derecho, sea civil, sea fiscal, sea económico, sea mercantil, y también, como que siempre darle un tono de debate político-económico a estos temas, porque realmente el derecho así está configurado, así es. Y lo otro es que no olvidemos que existen esta pluralidad de sistemas jurídicos en nuestro mismo espacio territorio del Estado mexicano,
y que pueda haber relaciones de interlegalidad, que es lo que le estoy enseñando en esta clase, en estos temas. Y esas relaciones de interlegalidad no se pueden obviar, y más si tú vas a defender derechos humanos, por ejemplo. Si tú estás en el ámbito de los derechos humanos, tú tienes que entender que todo esto está sucediendo y que todos esos sistemas jurídicos pueden estar confluyendo. Si tú vas a trabajar en los tribunales, en la jurisdicción electoral, sea tribunales electorales, e incluso llegas a comisionados, lo que fuera, tienes que entender que justamente ahí te van a llegar muchos casos de pueblos indígenas pidiendo reconocimiento. Y en ese pedido de reconocimiento, los pueblos también van a alegar sus formas jurídicas y políticas propias. Entonces, tú puedes usar todo ese argumento. Y si estás en cualquier tribunal que defiende derechos humanos, lógicamente, sea un juzgado de amparo, sea em, las comisiones de derechos humanos, las entidades, la- las no jurisdiccionales, las semijurisdiccionales, comisiones de derechos humanos o Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación o el del Estado, CONAPRED o COPRED de Ciudad de México, todos los ámbitos de derechos humanos también van por esta línea. Y si trabajas en ONGs, también vas por esta línea. Y si en ONGs vinculadas a derechos humanos, evidentemente, no a empresas, ni mucho menos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no crean que esto es una concepción utópica, ¿no? Claro que lo que se quiere es que este sea el paradigma dominante. Y esto camina cada vez más. Esto no es si bien el libro de Boaventura es del 98, es un libro que hace un parteaguas en la teoría del derecho en América Latina, lo que va a ocurrir después es que esto va penetrando, penetrando, penetrando en el ámbito de la sociología, de la antropología jurídica, en, en el derecho, sobre todo en América Latina, en la teoría, en la filosofía del derecho, y hoy por hoy obviarlo es bastante, sí lo hacen, sí lo obvian muchos profesores, muchos académicos, muchos teóricos y muchos jueces, pero justamente es algo que va a ir caminando, le estamos poniendo en la mesa los temas de futuro, pero además no solo los temas de futuro, sino la realidad social que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que está planteando Vollmer? Es que justamente, Vollmer, les decía, es un teórico del derecho brasileño, del sur de Brasil, de Florianópolis, y lo que plantea es que justamente ha colapsado ese sistema hegemónico positivista, ¿no? Que tiene, más que colapso, hay una crisis, él llama colapso, pero es una crisis del sistema dominante, y es una crisis en función de una crisis de paradigma. Esto, esto se asemeja mucho a lo que Thomas Kuhn plantea. Thomas Kuhn, cuando habla de paradigmas, dice que cuando un paradigma es dominante, como es el positivismo, el positivismo jurídico, siempre los paradigmas de cualquier disciplina, ¿no? Ciencias sociales o de las ciencias técnicas, van acumulando una serie de conocimientos que contradicen el paradigma dominante. Ese es el caso de las realidades de los sistemas jurídicos normativos de los pueblos indígenas, por ejemplo, que te contradicen completamente que solo el derecho sea producto del Estado, que solo lo crea el Estado y solo lo aplica el Estado, que es la concepción del positivismo jurídico dominante. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hemos visto eso varias veces. La concepción del positivismo jurídico dominante es el derecho solo se crea en el Estado y se aplica por el Estado. Esa es la esencia de ese paradigma. Por eso se le llama monista. ¿Y qué es lo que va a pasar justamente después? Que lo que va a ocurrir es que lo que ha ocurrido es que se han acumulado una serie de experiencias y también de prácticas que te dicen que no es el único derecho que existe. Eso no quiere decir, y ya les di en la primera clase de pluralismo jurídico, les dije que esto ha sido así históricamente siempre, y que justo en el siglo XIX, cuando se conforman los estados-nación, ahí lo pone Vollmer como Parteaguas lo pone en la Revolución Francesa, es en el momento en que justamente lo que hacen es obviar todas esas realidades políticas jurídicas que existían antes. Y siempre han existido. Vollmer menciona un poquito el mundo medieval, los que están conmigo en teoría de Estado, y eso lo hemos comentado, y justamente lo que quiero decir es que esto siempre ha existido, no más que ahora
se defiende teóricamente, no solo como un hecho social, para que sea un nuevo paradigma desde el punto de vista de la concepción de cómo debemos ver el derecho. Bueno, a partir de ahí, Vollmer primero nos plantea ese punto de vista histórico, ya se los comenté, nos plantea un concepto. El concepto está justamente en la página 5. A ver, ¿quién me lo puede decir? Porque vamos a desgajar ese concepto. En la página 5 del texto. ¿Quién me puede decir? Es en el segundo párrafo. ¿Quién me puede leer en el segundo párrafo el concepto de lo que es el pluralismo jurídico? ¿Es el que dice más allá del problema, profe? Página 5, segundo párrafo. No veo yo más allá del problema en ningún lado. No sé dónde estás tú, la verdad. Es la del no colonial y colonial, ¿En qué del lectura pluralismo. están ustedes? Estoy en la de Antonio Carlos Vollmer. Es la lectura, Sí, esa es. se llama Pluralismo Jurídico, Nuevo Marco Emancipatorio en América Latina. ¿Sí? Pero sí, es la misma profesora, donde dice más allá del, donde estaba diciendo el otro compañero. A ver, ¿lo lee? Yo no veo el más allá. ¿Lo lee? Crea un concepto. Para comenzar hay que designar el pluralismo jurídico como ¿qué? Como la... ¿O ustedes y yo tenemos un texto diferente o qué pasa? No entiendo. Bueno, es que aquí en la página que usted cita, la 5, el segundo párrafo así empieza, dice, más allá del problema del origen y evolución del pluralismo jurídico, lo que resulta esencial es que es una nueva interpretación de la naturaleza de este fenómeno, como la aquí ofrecida, no parta de negar o minimizar el derecho estatal, sino de reconocer que este apenas es una de las muchas formas jurídicas que pueden existir en la sociedad. De este modo, el pluralismo jurídico cubre no solamente prácticas independientes y semi-autónomas con relación al poder actual, sino también prácticas normativas oficiales formales y prácticas no oficiales informales. El pluralismo puede tener como meta prácticas normativas autónomas y auténticas generadas por diferentes fuerzas sociales o manifestaciones legales plurales y complementarias reconocidas, incorporadas o controladas por el Estado. De ley 1986. Pues estamos hablando de dos textos diferentes. Dice lo mismo, pero son dos textos diferentes. Eso que estás diciendo está muy bien, no tiene ningún problema. Pero no es lo que yo estoy comentando. A ver. Y ahora estoy viendo que yo tengo otro título del texto que les puse. Es el mismo texto, es un texto es el mismo texto, nomás que está publicado en dos lugares diferentes, por tanto, no puedo, déjenme ver porque luego acabo de bajar, a ver dónde está. Aquí está. Maestra, es que esta lectura es capítulo 11. Sí, ya lo vi, claro. Sí, es el mismo texto, nomás que tiene las páginas diferentes. A ver, es el mismo texto, nomás que tiene las páginas diferentes, yo lo tengo
desde otra página. 1, 2, 3, 4, 5. No, no es más allá del problema. A ver. Ahora vamos a contar las lecturas. Espérense un momentito. Les voy a decir dónde está. El párrafo es en razón de su significación, así dice. En razón de su significación. A ver si lo encuentro. Y después que cita a Moore y a Griffith. A ver si encuentro lo de Moore y Griffith para que sepan por dónde voy. Para entender los debates es que no empieza el mismo párrafo. Para entender los debates contemporáneos, en la página 4, el segundo párrafo. ¿Vale? Ahí está. Es el mismo texto, no más que está arreglado un poquito la redacción y no tiene igual forma. Vale, adelante. ¿Ya lo encontraron? Página 4. Para entender los debates, sí, Eso. para entender los debates contemporáneos sobre el tema, es necesario tener una noción clara de qué es el pluralismo, sus causas determinantes, sus tipos y las críticas que se han formulado contra él. Para comenzar, hay que designar el pluralismo jurídico como la multiplicidad de prácticas existentes en un mismo espacio sociopolítico que interactúan por conflictos o consensos que pueden ser o no oficiales y que tienen su razón de ser en las necesidades existenciales, materiales y culturales. Walmer, 2001. Bueno, ese es el tema. El tema es que yo tengo yo tengo los dos textos, pero el que señalé y tengo señalado y estudiado es el anterior. De hecho, este texto, cuando lo releí hoy, decía, tiene muchos términos que ellos usan, los portugueses, a la hora de hacer un texto en español, ¿no? Y claro, el otro tiene una depuración, pero es lo mismo, es el mismo texto. Y este tiene otra tipografía, por eso cambian las páginas. Entonces, aquí tenemos varios elementos para el concepto de pluralismo jurídico. 1, multiplicidad de prácticas existentes en un mismo espacio sociopolítico. Ese es el primer concepto, el primer elemento. Si ustedes tienen abierto su texto, ahí lo van a ver, multiplicidad de prácticas existentes en un mismo espacio sociopolítico. Y cuando está hablando de prácticas, él está hablando de prácticas jurídicas. Esto es importante, siempre lo tengo que rectificar, porque no es cualquier tipo de práctica, es una práctica sociojurídica, ¿vale? Esto es muy importante. Claro, lo que pasa es que como habla de pluralismo jurídico se infiere, pero es importante que ustedes lo tengan claro. Estamos hablando de prácticas sociales jurídicas, de prácticas normativas, interactuando por conflictos o por consensos. Ese es, por favor, quiten sus micrófonos. Quita tu micrófono, Josefina. Eso. Interactuando por prácticas, por conflictos o consensos. Eso es lo que vimos, por ejemplo, en el documental. No siempre hay un conflicto para interactuar. Vimos que hay un consenso con el Estado y se interactúa. Por tanto, hay que también desmitificar un poco esta cosa de que siempre es contradicción dialéctica, que hay contradicciones. Sí hay contradicciones, pero muchos estados hoy no solo reconocen las prácticas plurales de otros grupos o sociales o comunitarios, sino también y ahorita vamos a ver, hay una clasificación dentro del pluralismo jurídico que tiene que ver con el pluralismo jurídico estatal, dentro del propio Estado, que esa la vamos a explicar ahorita muy bien,
Pero rápidamente a donde quiero llegar es al punto de que también esa es consensuada, porque incluso el Estado mismo lo autoriza dentro de sus propias lógicas de jurídicas estatales, que pueden ser oficiales o no, y ahí volvemos al mismo punto, ¿no? ¿Cuáles son las oficiales? Pues justamente las que son reconocidas en el sistema estatal, y las que no, pues no son reconocidas. Y teniendo su razón de ser en las necesidades existenciales, materiales y culturales. Tenemos 1, 2, 3, 4 elementos. ¿Por qué tienen que ver con las necesidades existenciales, materiales y culturales de los grupos? Porque si el derecho funcionara bien, si los estados funcionaran bien, si cumplieran sus fines, nadie tuviera ningún interés en reconocer sus prácticas alternativas diferentes, sus órdenes jurídicos y políticos diferentes, los mismos pueblos no lo harían. Pero en un sistema como este, capitalista, desigual, efectivamente lo que va a pasar regularmente es que todo este proceso de pluralidad de sistemas jurídicos está muy asociado a que realmente hay problemas de insatisfacción de necesidades básicas, ¿no? No siempre, pero cuando los pueblos indígenas lo reclaman, regularmente sí, y regularmente hay conflictos. Y lo que va a pasar es que después de un proceso de luchas, etcétera, los estados lo aceptan. Por eso después se vuelve consensuado, pero consensuado porque hubo luchas. Y lo que ellos están buscando es satisfacer sus necesidades existenciales, materiales y culturales. Y en México hay muchos casos, está el caso de Cherán, está el caso de las comunidades zapatistas. Por ejemplo, voy a ponerles ejemplo, el caso de Cherán es el caso típico del pluralismo jurídico vinculado con interlegalidad con el Estado, por ejemplo, donde el pueblo de Cherán lo que hace es pedirle al Tribunal Electoral, a las autoridades electorales, su reconocimiento porque ellos son cabecera municipal y para ejercer sus elecciones como elecciones propias, en sus formas y sentidos comunes de su derecho propio. Después de eso han hecho muchas más acciones, pero empezaron por ahí. Y el caso del zapatismo es diferente. El caso del zapatismo surge vinculado a un proceso de insurrección, a un proceso incluso donde ayer o antier fue el aniversario de la creación del STLN y todas estas cuestiones, vinculado a un proceso del STLN, un ejército popular, por supuesto, a todos los problemas que existen en estas comunidades, en zonas como Chiapas, que son de las zonas no solo más conflictivas, sino de más pobreza del país, igual que el caso de Oaxaca, el caso de Guerrero. Y a partir de ahí ellos generan ellos siempre han tenido sus propias estructuras políticas y jurídicas, lo que hicieron fue generar un parteaguas frente al Estado, es decir, aquí no entran. El caso del zapatismo es el caso más claro de que no entra, el Estado no entran las personas, ustedes no pueden ir allí a aparecerse en una comunidad así nomás, no se puede. Tienen que, para entrar a las comunidades hay que tener permiso, hay que tener un proceso de interacción. Y no es el caso en Guerrero, es diferente, porque las contradicciones y la violencia en Guerrero tienen otros factores como el narcotráfico, etcétera, muy fuertes. Y entonces ellos lo que generaron fue la policía comunitaria, ¿no? Como una de las formas fundamentalmente. También tienen prácticas políticas, jurídicas, pero la más visible es la policía comunitaria de Guerrero, que aúne a más de 60 comunidades. Ni crean que esto es una policía en una comunidad, no, son miles de personas armadas, es casi un ejército, y está en más de 60 comunidades, que incluso hay comunidades que son campesinas y no son indígenas, y hay comunidades indígenas. Esto es importante también. Entonces vamos a ver que el funcionamiento siempre es diferente, ¿no? Entonces quiero que entiendan el concepto, si tienen alguna duda, porque ese es el concepto de pluralismo jurídico con el que vamos a trabajar. ¿Está bien? ¿Alguna duda al respecto? No. Bueno, vamos entonces a las causas. ¿Por qué se origina el pluralismo jurídico? Aquí nos alega dos causas que Boaventura expone, que es la causa de origen colonial y la de origen no colonial. La de origen colonial es la clásica colonización que hace que en un momento determinado entren a nuestros pueblos
el colonialismo inglés, el portugués, el hispano, el español, y nos hayan impuesto sus normas jurídicas y el principio famoso. Nosotros hay un principio en América Latina muy famoso en el derecho que se llama se acata pero no se cumple. Ese principio viene justamente de la colonia. El se acata pero no se cumple es eso. Viene de la colonia, bueno, sí, acato es el mande señor, mande patrón, pero al final no cumplo nada. Eso incluso tiene una traducción en lenguaje popular muy fuerte. El mande es impresionante, porque tal parece que es un lenguaje subordinado, pero realmente tiene una vinculación muy fuerte a un proceso de resistencia, en mi criterio. Eso es algo que yo he analizado, que me gusta mucho, y no he tenido tiempo de escribir sobre esas cosas. Yo le llamo el proceso de resistencia cínica, porque es el mande, tú dices mande y tienes una serie de lenguajes subordinantes, pero al final haces lo que tú quieres y claro, haces lo que quieres hasta donde puedes, porque al final somos sujetos subordinados sobre todo los indígenas, ¿no? Nosotros no, los que somos blancos y venimos de otros grupos étnicos no estamos en esa situación, pero el sujeto indígena, moreno, morena, que frente a pobre, frente al ámbito del patrón, la patrona, sí hay un proceso de resistencia siempre. Y digo que es cínica porque el lenguaje siempre es como un lenguaje de subordinación, pero no, hay muchas cosas que no se hacen, que se hacen de otra manera porque están resistiendo. Entonces, para mí es interesante esto, muy, muy interesante. Es algo que yo analizo mucho y tiene que ver con México, ¿no? Recuerden que yo vengo de otro lugar, de una sociedad que es muy mestiza, que no quedaron pueblos indígenas. Por tanto, de la sociedad que yo vengo es una sociedad que tiene 500 años, no es como no es como la mexicana, que es una sociedad que tiene miles de años, ¿no? Milenaria, y que hay una tradición cultural muy, muy fuerte. Y eso se ve en la alimentación, en la comida, en determinados ritos culturales, etcétera, ¿no? ¿Quieres comentar algo, Josefina? Sí, pero por ejemplo, en obedézcase, pero no se cumpla, ahí daban la alternativa. No, se acata, pero no se cumple. No, Se acata, pero no se cumple, no es lo mismo. Cumpla. Tú acatas la norma, pero no la cumples. Sí. No te estamos escuchando, te perdimos, Josefina. Pero no la cumplo. Pero Adelante. se supone la ley aceptaban alternativas. Okay. Vale, de nuevo, ya se estaba escuchando, adelante. Ok, digo, se acata, pero no se cumple, pero el rey daba la alternativa de que podía no cumplirse, pero que podían presentar alternativas que fueran más benéficas en un caso. Y en el caso aquí de los indígenas, no sé si sea lo mismo. No. El se acata pero no se cumple es un principio de funcionamiento del derecho, no es un principio que rige al derecho. No está dentro del sistema jurídico, sino es de funcionamiento. Y tiene que ver con que los pueblos, como ellos tienen sus propias formas de vida, políticas, jurídicas, económicas, al haber una imposición colonial, ellos pues te dominaron, claro que te dominaron, ¿no? Te dominaron desde el punto de vista de como pueblo, etcétera, como pueblos, etcétera, te dominó otra cultura, te dominó otra civilización, te imponen su cultura, su civilización, su lenguaje, su religión, todo eso nos lo impusieron. Y también sus normas jurídicas y políticas. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué pasa con la población que está aceptando esa dominación? Pues se acata, pero no se cumple. Pues soy dominada, tengo que acatar lo que ustedes dicen, pero no se cumple. Y de ahí es que sigue funcionando los otros sistemas jurídicos y políticos. ¿Sí se entiende eso? Bueno, veo algunos que dicen que sí, algunas. Bueno, entonces, el otro origen y la otra causa es el origen no colonial, que tiene que ver fundamentalmente por los ejemplos que se exponen acá, ¿no? Si hay una revolución, por ejemplo,
una revolución política y realmente quedan rezagos del antiguo derecho y que siguen funcionando. También países que van cambiando con la modernidad, etcétera, y en la actualidad contemporánea, y van adaptando sus instituciones a instituciones que la reseccionan, se llama eso en sistemas jurídicos contemporáneos. Reseccionan instituciones, formas de funcionamiento nuevas, que tienen que ver con otros sistemas jurídicos, y confluyen con sus tradiciones propias. Aquí pone el ejemplo de Turquía, Etiopía, porque no fueron colonizados. El caso de Turquía es un caso histórico muy interesante, porque acuérdense que el imperio turco otomano conquista el imperio romano occidental, Bizancio, en 1492, 95, no recuerdo bien, está ahí en esa década. Ahora no tengo exacta la fecha. Y lo que hacen es sacar a los supuestos romanos de allí y se vuelve Turquía, pero Turquía era un imperio otomano, y esto después se fue occidentalizando cada vez más y hoy tienen todo un sistema político, jurídico, pero también confluye en sus prácticas antiguas. Igual Etiopía tampoco nunca fue colonizada. Etiopía no es un país que fuera colonizado. Son países que realmente han tenido otro decursar histórico. Hay varios de estos que tienen, que es lo que se llama en sistemas jurídicos, que lo vamos a ver en la próxima unidad, los famosos sistemas mixtos. Es el caso de Japón, por ejemplo. Es el caso de Japón, es el que tiene también comunidades originarias y hizo todo un sistema mixto. Lo que pasa es que se dice que no es que haya pluralismo jurídico, sino que el sistema es mixto. Sí, porque además tiene un emperador, pero tiene toda la cosa occidental. También está el caso de Israel, cuando se conformó después del año 48 como Estado, que recepcionó mucho del derecho europeo, pero en su base hay muchos ritos, tiene un sistema mixto también porque tiene cuestiones religiosas. Bueno, se separa el sistema mixto del pluralismo jurídico. Vamos a seguir. Y el otro punto es, también dice que hay donde hay poblaciones indígenas y ellos, este tercer punto se parece mucho al anterior, al del origen colonial, que tiene que ver que donde todavía las poblaciones indígenas o nativas no totalmente exterminadas o sometidas a las leyes coercitivas de los invasores adquieren la autorización de mantener y conservar su derecho tradicional. Me parece que este tercer punto tiene una falencia ahí porque se asemeja al origen colonial. Pero bueno. Entonces, esta es la definición de Boaventura: origen colonial, origen no colonial, y estas son las causas. Pero también plantea que hay otros autores como Falcao, el Joaquín Falcao, el brasileño, que plantea que realmente el origen del pluralismo jurídico no es solamente histórico, sino que está muy vinculado hoy a las crisis de las legalidades políticas y jurídicas, y a que no resuelven los problemas en las comunidades. Y por eso las comunidades, ante esa realidad, lo que hacen es decir, bueno, yo voy a ejercer mi reconocimiento y voy a ejercer yo mis propias autoridades políticas y jurídicas para resolver nuestros propios problemas. A ver, estos les voy a decir la verdad, lo que pasa, por ejemplo, en el caso mexicano, son las dos cosas. Ha habido un proceso de colonización y se mantiene una legalidad histórica, pero se ha mezclado tanto con el mundo occidental que realmente hoy la reivindicación del pluralismo jurídico o legal de esas comunidades está muy vinculada a la crisis de legalidad política y jurídica, y a la no resolución, a la injusticia, como dice también en la otra causa que es de Valden-Linden, injusticia, ineficacia del modelo de unicidad del derecho, del modelo hegemonista del derecho. Es una crisis de legalidad política y de legalidad jurídica. Entonces lo que hacen, por ejemplo, el caso de Cherán es clarísimo. Cherán, ellos empezaron a ser atacados por grupos que eran obreros, al final, de empresas transnacionales que estaban en el proceso de extracción de madera cerca de sus comunidades. Ahí empieza el conflicto. Y ellos dijeron, espérense, a ver, es que empezaron a amenazar con violar a las mujeres, con meterse al pueblo y robar cosas, generaron problemas. Entonces, Cherán lo que hizo fue cerrar el pueblo. Y dijeron, por aquí no pasa más. Ese fue el primer detonante. O el detonante de todos los procesos políticos jurídicos que ya llevan varios años.
y que ellos dijeron, no, pues entonces vamos a hacer un proceso de autorreconocimiento, empezaron a hacer barricadas. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Pues está pasando que no hay un Estado que defienda nada, no una policía que ejerce sus funciones, no hay un Estado ausente. Sobre todo hay mucha ausencia del Estado. Igual pasa en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, y en esa ausencia, evidentemente los pueblos dicen, nosotros mejor tomamos las riendas por nuestras propias juridicidades, como se plantea. ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos rápidamente a los otros puntos. Ya hablamos del concepto, hablamos de las causas, y otro elemento de su naturaleza que a mí me interesa mucho, de la naturaleza del pluralismo jurídico, de la naturaleza de una institución es todas sus características, ¿no? Es que el pluralismo jurídico no implica que tú quieras obviar el derecho estatal. Esto es muy importante. ¿El derecho estatal no existe? No, si existe, ahí está, incluso es dominante. Eso lo dice mucho Rachel también en su texto. Es dominante, es el derecho que todos vemos, el derecho que si cometemos un delito nos meten a la cárcel y nosotros lo tenemos que cumplir, ¿entiendes? Por poner un ejemplo drástico, ¿no? Pero justamente lo que hace es reconocer que existen otras formas jurídicas en la sociedad y que no solamente es un tema de prácticas independientes, semiautónomas, en relación al poder jurídico actual, sino que son prácticas normativas como tal, que existen, pueden ser oficiales o no, o formales o informales, pero que están ahí y que conforman un derecho. Y aquí es donde yo les quiero alertar. Cuando reconocemos que hay un sistema jurídico, es muy claro cuando lo ves en un pueblo indígena. Es bastante claro, una comunidad indígena con su propia historicidad, etcétera, todo es muy claro. Pero hay muchas otras prácticas que también pueden ser pluralismo jurídico, ¿y cuándo lo reconocemos? Pues ahí tenemos que ir al capítulo anterior de esta clase. ¿Cuál es el capítulo anterior de esta clase? Rasgos del derecho, fines y funciones. Cuando ustedes ven esos rasgos del derecho, una autoridad, por eso siempre les dije, la autoridad no siempre es el Estado, que implanta normas jurídicas con coacción, coerción, que haya coacción, que haya coerción, que haya sanciones, que hay un grupo que se subordina a ese tipo de normas, un grupo delimitado, ¿no? Y no es un grupo de 10 personas, no. Estamos hablando de una población asentada en un espacio determinado, tiempo y espacio determinado, que tiene una reproducción de vida política, económica, jurídica. Cuando ustedes ven esto, ven que hay un lenguaje imperativo, hay obligatoriedad, hay bilateralidad, hay heteronomía entre la autoridad y las personas, todas esas características con esas funciones y fines que vimos en la clase anterior, en las clases anteriores, ¿no? Todas las funciones que tiene de controlar, de resolver conflictos de intereses, de carácter educativo, todo eso, ahí ustedes están viendo un sistema jurídico propio, que puede no ser el del Estado, ¿sí me entienden? Ahí es donde uno tiene que brincar y decir, pues esto es claro, las fronteras son complejísimas, lo que hay es mucha relación de interlegalidad con el Estado, que es el otro concepto que quiero que nos dé tiempo a ver si lo podemos ver, si no vamos a tener que seguir hasta el lunes, pero, me refiero sobre el tema, pero que justamente no es, y Vollmer lo dice, no es tan fácil delimitarlo, es un poco ambiguo, es un poco, a veces estas prácticas se ven muy claramente, estas prácticas sociales jurídicas, y otras veces no tanto, y entonces la gente confunde esto con moral, con religioso, no, porque religioso no es. Nunca estamos hablando de prácticas religiosas, se hablan de prácticas sociales que tienen que ver con conflictos y tienen que ver con satisfacción de necesidades de grupos. Y eso genera normas jurídicas. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Y es a veces un poco ambiguo, es a veces un poco complejo determinarlos. Por eso empecé por el documental de las comunidades indígenas, para que lo vieran más claro, ¿no? Y después y siguiendo los conceptos, vamos a ver que hay cosas más complicadas. En este sentido, Vollmer clasifica en este mismo, a partir de esta definición, que hay un pluralismo jurídico estatal
y uno comunitario. ¿Cuál sería el estatal? Para que no, y aquí usa el concepto de campos sociales autónomos, que también lo usa Rachel, que también creo que lo usa Teresa Sierra, que es el famoso semiautónomos, campos sociales semiautónomos, que tiene que ver con, por ejemplo, a ver, son sistemas jurídicos propios dentro del Estado. A ver si se les ocurre algún ejemplo. Un ejemplo de pluralismo jurídico dentro del Estado. Él dice, son establecidos vertical y jerárquicamente, tienen grados de eficiencia, siendo atribuidos al orden jurídico estatal. El orden jurídico estatal es una positividad mayor, ¿no? Una positividad macro que tiene sistemas jurídicos autónomos internamente. A ver, ¿quién me puede poner un ejemplo en México? En México hay pluralismo jurídico estatal. Ya esto lo mencioné en otra clase también. En Chiapas, con las comunidades zapatistas. Pluralismo jurídico estatal, Julián. Hay que seguir la lectura. Estamos hablando del estatal, no el comunitario. Dentro del orden jurídico del Estado. ¿No sería el municipal, profesora? Que, o sea, parte del estatal, ¿o no? ¿Me equivoco? Podría ser, porque fíjate, habla de campos sociales semiautónomos. A mí no me gustaría decir que el pluralismo jurídico estatal mexicano estaría fundado en que hay federación, estado y municipio. No es menos cierto que la federación es un marco de positividad mayor y que el Estado tiene mucha autonomía. Eso es un hecho. Sobre todo la relación federación-Estado. Eso ahí hasta cierto punto sí lo hay. Ahí sí. Pero el municipio ya menos. Yo diría más bien federación-Estado. Pero hay muchos otros que son más evidentes. Y sí son campos sociales semiautónomos, bastante fuertes. Por ejemplo, a ver, ¿quién me dice? A ver si se les ocurre otro. ¿No podría ser el IMSS? ¿Cómo dijiste? No escuché. No se entendió. ¿El seguro social no es? ¿No podría ser? No sé si Seguro Social es autónomo. ¿Es autónomo? Pues yo había escuchado en alguna clase que no se regula normalmente como todo, sino que hay como que órganos especiales, que tiene sus propios órganos especiales, algo así. No lo sé exactamente, Seguro Social, pero sí lo puedo decir de la UACM. Todas las universidades que son autónomas son campos sociales autónomos. Porque son autónomas. De hecho, su característica fundamental es esa, ser autónomas. Entonces se les da un presupuesto y ellas deciden todo. Ellas deciden todo. Los grupos de autodefensas de Guerrero, pues, a ver, no confundir policías comunitarias, Josefina Ayala, con los grupos de autodefensa, son cosas diferentes. Que yo sepa, los grupos de autodefensa están en Michoacán. En Guerrero hay policía comunitaria. La policía comunitaria es pluralismo jurídico comunitario, ¿vale? Mientras el pluralismo jurídico estatal está dentro del Estado, reconocido dentro del Estado, es parte del derecho estatal, no más que generan campos sociales autónomos. Entiendan bien el concepto, porque estamos hablando dentro del Estado. ¿Cuáles son los campos sociales autónomos dentro del Estado mexicano? Todas las instituciones que son autónomas. ¿Cuáles son las instituciones autónomas? Las universidades, por ejemplo. Las universidades tú le entregas un presupuesto y la universidad decide en qué tiene que gastar el presupuesto. En función de sus fines. Por supuesto, tiene que cumplir el artículo 3 constitucional del derecho a la educación, pero decide cómo lo va a gastar, de qué manera, cuáles son los rubros. Es autónoma en eso. Y es autónoma en sus decisiones. ¿Qué profesores contrata? ¿Qué profesores no contrata? ¿A quién despide? ¿A quién no despide? Es autónoma completamente. ¿Sí lo ven o no lo ven? A eso se refiere con pluralismo jurídico estatal. El Instituto Federal Electoral es el mismo caso. El INE, el Instituto Nacional Electoral, disculpe. El INAI, todos los organismos constitucionalmente autónomos
tienen también este tipo de funcionamiento, y a eso se le llama pluralismo jurídico estatal. ¿Por qué? Porque además también generan sus propias normativas internas, que no es el caso de una entidad estatal. Una entidad estatal, por ejemplo, una secretaría, la Secretaría de Energía, no es autónoma, es parte del Poder Ejecutivo de este país. Las secretarías o todo el sistema a ver, el Estado también puede participar, Josefina, lo que participa con presupuesto, y el problema es que tú decides política y jurídicamente tu funcionamiento a partir de una legislación positiva mayor. Ahí lo dice el concepto. Lean bien los textos. Si no los leen, no pueden entender. Lo dice muy claramente el concepto. Dice, tiene una relación con, dice, la presencia de numerosos campos sociales semiautónomos con relación a un poder político centralizador, así como múltiples sistemas jurídicos establecidos vertical y jerárquicamente a través de grados de eficiencia, siendo atribuido al orden jurídico estatal una positividad mayor. Positividad mayor es un derecho positivo que los abarca. Entonces, sí entiendan que el pluralismo jurídico estatal, por lo menos en el caso mexicano, tiene que ver con los organismos autónomos y con las entidades autónomas. En el ámbito educativo es muy claro esto. No el sistema de educación pública primaria ni secundaria, ese no tiene nada de autónomo, sino el sistema de educación superior. Incluso no el sistema, sino las universidades. Y si alguna universidad no es autónoma, que no es el caso en México, no es parte del pluralismo jurídico estatal, sería parte del Estado. ¿Se entendió? ¿Ahora sí o no? Bueno, esto va a examen, ¿eh? Todo esto va a examen. Así que, pues, bueno, ¿cuál es el otro punto? El pluralismo jurídico comunitario. Aquí lo dice la lectura con mucha claridad, y ahí sí estaría el pluralismo jurídico comunitario, Chiapas, las comunidades zapatistas, la Policía Comunitaria de Guerrero, las comunidades de Guerrero, Cherán, las comunidades de Michoacán, donde hay realmente una fuerza social y sujetos colectivos con identidad y autonomía propias, subsistiendo independientemente del control del Estado. Son independientes del control del Estado. Que Cherán le diga al tribunal, a las autoridades electorales, o incluso al INPI, que lo reconozca como pueblo indígena, y que después haga los trámites ante los tribunales electorales y diga, reconóceme como autoridad política, yo voy a hacer mis elecciones. Eso no le quita la autonomía que después hacen las elecciones a la manera que ellos entienden que se hacen, que es lo que están haciendo hace 3, 4, 5 años ya. Y no se rigen por las normas constitucionales del derecho electoral, para nada, sino por sus normas propias. A diferencia, como les puse ahorita, del caso de Chiapas, que ellos no le pidieron permiso a nadie, sencillamente hay un conflicto mayor y dijeron, pues, nosotros somos comunidades autónomas, zapatistas, y aquí no entra nadie, y aquí se ejerce nuestro derecho y nuestra organización política propia. Ninguna comunidad funciona igual que otra, chicos y chicas, ¿no? Eso es importante. Y evidentemente estas tienen el pluralismo jurídico comunitario en América Latina es muy evidente. Hay en todo México, en América, en Mesoamérica, todo lo que es Guatemala. Bueno, el caso que vimos era de Guatemala. En todo el sur, en toda Sudamérica hay muchas comunidades originarias, y en el mundo tienes, hay muchos, hasta en Estados Unidos hay comunidades originarias que pueden considerarse parte del pluralismo jurídico. Ahora, bueno, vamos a la segunda clasificación, a la otra clasificación. ¿Alguna duda hasta aquí? Tenemos ya el concepto, las causas del origen, y una primera clasificación a partir de su naturaleza, de que no es que haya conflicto con el derecho estatal, ni se quiere que el derecho estatal sea minimizado, sino que hay realmente, se puede hacer una clasificación inicial entre pluralismo jurídico estatal y pluralismo jurídico comunitario. ¿Alguna duda hasta aquí? Profesora, nada más una cosa, por ejemplo, si una
persona de alguna comunidad comete un delito, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿cómo es juzgado? El tema ahí es que lo que sí sigue hoy es el principio de territorialidad, evidentemente. No el principio de personalidad, que es el principio del medioevo europeo. En medioevo tú eras longobardo o vikinga o gala, de los galos, y siempre, incluso en Roma también eso se reconocía, se reconocía tu derecho propio, ¿no? Es decir, si había un conflicto, si yo era ciudadana romana y María Rosario venía y hacíamos una transacción comercial y ella incumplía, y ella es de origen lombardo o gala, no era romana, pues para resolver el conflicto se veía el derecho de ella, de su lugar de origen, y el derecho de mi lugar de origen, ciudadana romana. Eso ocurrió también, eso se llama principio de personalidad. La persona pone el derecho, de donde tú eres. Y eso ocurrió en todo el medioevo europeo. ¿Quién cambia eso? La modernidad, como periodo histórico. La modernidad cambia ese proceso y el principio es de territorialidad. Al lugar que fueres, haz lo que vieres. Es decir, si tú estás en México, tienes que cumplir las normas del sistema jurídico mexicano, pero del Estado. Pero si tú estás, María de Rosario, y tú vas a una comunidad indígena, zapatista, donde no se puede beber alcohol, tienes que cumplir las normas de ellos. La diferencia está en que a ti no te van a meter presas en la comunidad zapatista, nada más que te van a expulsar. La sanción de ellos es expulsarte. Y si tú cometes un delito en la Ciudad de México, es muy probable que si te descubren y hay una denuncia, etcétera, etcétera, vayas, claro, a prisión. Y ahí, tú como abogada, no estoy hablando, hazte la idea que tú eres la compañera indígena, otra persona como abogado, puede incluso instar que existen normas jurídicas de tú como comunidad, pero el problema es que estos derechos de las comunidades, de los pueblos indígenas, se ven como sujetos colectivos, no como sujetos individuales. No sé si me están entendiendo eso. Son sujetos colectivos. Tú reclamas todos estos procesos políticos y jurídicos como comunidad, dentro de la comunidad. No es un tema solo territorial. Tú puedes en un momento determinado venir a la Ciudad de México y reclamar, estar en una manifestación, porque están reclamando que los están despojando de sus recursos, y están como comunidad, estás como comunidad. Pero si tú cometes un delito como ente individual aquí en la ciudad, etcétera, sin tener nada que ver con tu comunidad, pues no. A lo mejor la comunidad te quiere defender, pero no lo creo, ¿eh? Porque la comunidad misma va a decir, bueno, pues estás cometiendo un delito. No sé si me van comprendiendo. Estas son situaciones muy casuísticas. Sí, gracias. Y tienen que, cuando digo casuístico, es que caso por caso. El reconocimiento del pluralismo jurídico comunitario está muy vinculado a sus demandas como grupo, es lo que dice el texto, a sus demandas como sujeto colectivo. No a que Ricardo ahora, Ontivero, es una comunidad indígena y viene y se va a Estados Unidos, por ejemplo, se va a la frontera, a Tijuana, comete un delito y entonces viene toda la comunidad a defenderlo. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de procesos colectivos y es lo que dicen los textos, procesos colectivos de defensa, procesos colectivos de reconocimiento y de prácticas jurídicas y políticas propias como sujetos colectivos. Y lo dice muy claro el texto de Vollmer. Son sujetos colectivos emergentes. Emergentes porque surgieron, porque están ahí. ¿Se entiende, chicos y chicas? Bueno. A ver, ¿cuál es la otra definición que hace el autor? Pluralismo jurídico como proyecto conservador o como proyecto emancipador. Esta es otra clasificación que más que clasificación es como decir, cuidado porque las prácticas plurales de pluralismo jurídico son muchas. Y al ser muchas, evidentemente, como son tan diversas, tan heterogéneas, desde tantas causas, que pueden estar en un ámbito rural,
o campesino de una comunidad indígena originaria, o puede estar en una ciudad también, un grupo social específico, hay que analizar esas prácticas, ese sistema jurídico, y hay que ver si realmente es conservador o emancipador. Sin ser esencialista. ¿Qué cosa es ser esencialista? Sin pensar, por ejemplo, que una comunidad indígena, por ser comunidad indígena, va a ser buena, todo lo hace bien. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando más bien de entonces ver en donde se dan esos proyectos de prácticas plurales jurídicas, en donde hay un sistema jurídico propio, si eso tiene realmente un proyecto, tiene en su origen, en su desarrollo y en sus fines, y ahí yo pongo 3 elementos que tienen que tener en cuenta, muy importantes, que es, lo voy a poner en el chat, origen, desarrollo y fines. Ahora, lo puse en... Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con que este pluralismo es así, el otro es así. Es que tienes que analizar el origen, el desarrollo y los fines en cada sistema jurídico que tú veas que es alterno. ¿Sí? Y ahí, a partir de esta clasificación, de este marco metodológico, vamos a decirle así, ¿qué cosa es un marco metodológico? Justamente esto. El marco metodológico es origen, desarrollos y fines. De un sistema jurídico propio, tú vas a definir si es un proyecto conservador o un proyecto emancipador. ¿Cuándo es un proyecto conservador? Y se los voy a decir, y en esto no solo coincide Polmer, coinciden todos los que hemos trabajado pluralismo jurídico desde el punto de vista teórico, es cuando está muy vinculado a que el origen está vinculado al capitalismo, al desarrollo del capitalismo. Justamente a toda una serie de prácticas económicas y sociales, económicas sobre todo, que se asocian al derecho, que implican procesos de descentralización administrativa, integración de mercados, globalización y acumulación flexible de capital, formación de bloques económicos, todo eso está en el texto, políticas de privatización, dirección informal de servicios, regulación social reflexiva y supranacional. ¿De qué está hablando el autor? Pues justamente de todo el mercado global capitalista existente hoy, que comienza a desarrollarse. Siempre se ha desarrollado con el capitalismo desde el siglo XIX a inicios del XX, se empezaron a desarrollar, y hoy tiene mucho que ver con las empresas transnacionales y con todas las entidades que funcionan a nivel global, que inciden en los estados-naciones, que inciden en las poblaciones, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, donde los estados forman partes, pero también muchos actores privados, y generan muchos derechos. Por ejemplo, los principios de la Unit Droit, Unit Droit está en francés, derecho unido, todos son principios de comercio, y es un derecho flexible. Se le llama el soft law. Soft law, se los voy a poner acá. Esto también lo refiere Rachel en su texto, cuando habla de la globalización, es el soft law, el derecho suave. Derecho suave, ¿por qué es un derecho suave? Porque justamente es un derecho que se mueve, está flexible todo el tiempo, y tiene que ver con principios comerciales, económicos, de funcionamiento global, que ustedes dicen, ¿pero dónde emergen? Pues de los grandes organismos financieros internacionales, de los grandes organismos económicos internacionales vinculados al capitalismo, al desarrollo del capital, donde hay actores privados, donde hay actores estatales, donde hay actores internacionales, y ahí se toman decisiones y inciden en nosotros. El tema de las bolsas, ¿a poco eso entonces? A ver, díganme si la bolsa, todos estos mecanismos financieros internacionales se deciden en un país.
en México. México decide todos sus mecanismos y todas sus actuaciones. Claro que no, eso tiene una trascendencia. El Banco Mundial. El Banco Mundial tiene una trascendencia muy importante. Está incidiendo en el derecho estatal constantemente. Y no es un derecho así establecido, por ejemplo. No tiene un derecho, no es una constitución, no hay una ley, no. No hay un convenio internacional, no. Todos son principios, directrices, por eso se le llama soft law, porque es un derecho suave, que se mueve constantemente y cambia de acuerdo a las lógicas del mercado, del capital. Todo eso se le llama pluralismo jurídico como proyecto conservador. ¿Por qué? Su origen tiene que ver con el mercado capitalista. 2, su desarrollo tiene que ver con todo esto que les acabo de decir, todo este tipo de prácticas asociadas a estos actores. Y realmente no es un proyecto democrático, es un proyecto que nos imponen, no hay participación. Y ahí están sus fines, no hay participación, no hay un proceso donde nosotros como ciudadanía, como poblaciones, participemos y tomamos decisiones. Sino es una imposición lo que hay, desde el punto de vista de prácticas económicas y no solo prácticas, de normativas, de reglas, de principios, de directrices. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que ellos lo que están imponiendo es sobre todo están imponiendo sus propias lógicas de funcionamiento, por eso no es democrático, y sus propios intereses. Esto no existe en función de los intereses de las poblaciones, sino de intereses del capital y su proceso de acumulación y ganancia. Por eso es antidemocrático, ¿no? Es antidemocrático, su integración no es democrática, es también antidemocrática, no es plural, no es participativa. Y aquí después hace una comparación Vollmer entre los dos pluralismos, el que considera, él le llama liberal, es más el de corte neoliberal, tiene mucho que ver con el neoliberalismo. Y más bien es un proceso de que más bien instrumentaliza el derecho, usa el derecho, estas directrices, estos principios para sus propios intereses, esos son sus fines. ¿Ok? Por tanto, ¿por qué es un proyecto conservador? Porque se origina en el sistema capitalista, se desarrolla con todos estos actores y todas estas lógicas y mediante principios directrices de soft law a nivel internacional, económicamente, y sus fines, y se desarrolla antidemocráticamente, no hay una participación de los sujetos colectivos, populares, ciudadanías, ni mucho menos, y sus fines son de acumulación del capital. No son fines de intereses privados, de pequeños grupos, no de la mayoría. Por eso se le llama pluralismo jurídico como proyecto conservador. Y para ir cerrando, después seguimos la próxima clase, justamente ese pluralismo jurídico de proyecto conservador, de hecho no solo lo trabaja Vollmer, también lo trabaja aquí en México una compañera que se llama Aleida Hernández, que trabajamos juntas, y tiene un libro ya sobre eso y habla de todos esos actores, cómo producen derecho y cómo inciden los estados. No, es como es un macro derecho por encima de los estados-nación y por eso es pluralismo jurídico, porque no está subordinado al derecho estatal para nada. Son grandes sistemas jurídicos que se mueven a nivel global, ¿no? Se mueven a nivel global, inciden, y también regional, porque tiene que ver con libre comercio, etcétera, etcétera, e inciden en los derechos estatales. Y es conservador porque justamente esto actúa en función del capitalismo. El capitalismo no actúa en función de la ciudadanía, actúa en función ni de nosotros, ni de las poblaciones, actúa en función de sus intereses. ¿Está bien? Y de sus intereses particulares, privados. ¿Está bien? Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Hemos terminado la clase de hoy. Seguimos el lunes. Vamos a cerrar no solo esa lectura, hace falta que se pongan a leer y a estudiar bien las lecturas para que puedan participar un poco más. Y también las otras dos. El lunes cerramos este tema y yo ya incluso voy a tener subido el examen, lo abro después de la clase el lunes y van a tener una semana para hacerlo. ¿Está bien? ¿Vale? Entonces, ya yo pasé lista desde el inicio de la clase, pasamos lista
Pero les voy a pedir que vuelvan a pasar lista porque justamente había 38, ahora hay 34 personas. ¿Pueden pasar listas, por favor? Había 37, sí, de nuevo. Y por último, ¿qué más les iba a comentar? Pues eso. Muchas gracias por su atención hoy.